Buenos días, cuarto año. En nuestra clase del día de hoy vamos a cubrir lo que es el espacio aéreo y su importancia dentro de la preservación de la soberanía nacional de un país. Lo que tiene que ver con definiciones y delimitaciones de las características del espacio aéreo es un tema relativamente nuevo, ya que es consecuencia de todo lo que fueron las diversas situaciones y conflictos bélicos que ocurrieron en la edad contemporánea, que fueron obligando a establecer políticas más definidas de lo que es la delimitación y el control de todo el espacio aéreo de un país. En la clase del día de hoy veremos conceptos básicos de lo que es el espacio aéreo y su importancia dentro de la preservación de la soberanía nacional y los aportes que pueda generar el espacio aéreo a una civilización. Sin más que decir, los dejo con la explicación del tema. Espacio aéreo y su importancia en la preservación de la soberanía nacional. Primero que todo, debemos iniciar dando un breve concepto de lo que es el espacio aéreo, que ha sido un espacio dentro de lo que comprende el territorio nacional de un país, que se ha ido delimitando y estableciendo con el pasar de los años, ya que en sus inicios era un territorio ciertamente abstracto. Entonces lo podemos definir al espacio aéreo como todo lo que comprende o abarca sobre lo que es el territorio insular, el territorio continental y el mar territorial de un país. Es decir, nos vamos a ubicar en el espacio terrestre dentro de esos territorios anteriormente mencionados, y todo lo que se proyecta hacia arriba viene siendo lo que es el espacio aéreo de un país como tal. Es decir, nos ubicamos en la delimitación de nuestros territorios insulares y continentales y mar territorial, y nos vamos a proyectar, ya veremos más adelante hasta dónde, hacia arriba, definiendo lo que es el espacio aéreo de un país. Al ser un área gris en sus orígenes, lo que tiene que ver con cómo delimitamos y cómo establecemos lo que es la actuación de los países sobre dicho espacio aéreo, nos tenemos que devolver o ir hacia el año 1944, cuando durante la Convención Internacional de la Aviación Civil se estableció lo que tiene que ver con los principios de cómo se rige o bajo qué leyes se debe regir todo lo que tiene que ver con el espacio aéreo. Y en dicha convención se dan las primeras nociones de que depende de cada país regir, establecer las leyes de todo lo que tiene que ver con el espacio aéreo, que, como ya vimos anteriormente, se establece o se delimita para cada país según su realidad geográfica. Es decir, el espacio aéreo que se proyecta desde el territorio insular, continental y mar territorial de cualquier país, llámese Alemania, Francia, Venezuela, va a verse regido bajo las leyes de dicho país, obviamente dentro del marco de sus delimitaciones geográficas. Y en 1947, con la creación de la Organización de la Aviación Civil Internacional, estos principios de dicha convención terminan por no solo, digamos, establecerse de una forma más rígida, más bien conformada, con leyes mejores definidas, sino también que se empieza a propagar dichos principios de lo que tiene que ver con de qué forma o bajo qué leyes se va a regir lo que es el espacio aéreo de un país. Entonces, estas dos fechas son importantes dentro de la delimitación de las leyes mediante las cuales se va a regir un espacio aéreo. Dicho espacio aéreo entonces lo vamos a delimitar desde donde nombramos anteriormente acá, de este espacio de territorio insular, continental y mar territorial. Desde ese espacio proyectamos una línea imaginaria hacia arriba de forma vertical hasta la atmósfera. Entonces, desde ese territorio hasta la atmósfera vamos a regirnos bajo las leyes de dicho país. Resumimos, entonces, el espacio aéreo abarca todo lo que tiene que ver con el espacio que proyectamos una línea imaginaria desde el territorio insular, continental y mar territorial. Lo proyectamos una línea imaginaria vertical hasta la atmósfera. Posterior a la atmósfera ya es conocido
como espacio ultraterrestre, y ya eso es algo completamente distinto, se rige de forma diferente a lo que es el espacio aéreo de cada país. Por último, el espacio aéreo es importante o está sujeto a lo que es la soberanía de cada estado según lo que son sus leyes. Esto es un tema de controversia, ya que algunos países declaran que el espacio aéreo debe tener cierto rasgo común con lo que es el espacio ultraterrestre, que es que debería regirse bajo leyes comunes, es decir, ser un territorio común y no ser un territorio específico de un país. En sus inicios, por ejemplo, Venezuela defendía la postura de que la soberanía de los estados del espacio aéreo, la soberanía del espacio aéreo debía ser común, debía ser un espacio libre, de libre tránsito. Esto obviamente hoy en día puede seguir siendo un tema de controversia, ya que, como ya veremos más adelante a continuación, el espacio aéreo es de vital importancia para la soberanía de los países, hasta puede ser visto desde un punto de vista crítico para lo que es la seguridad nacional por las diversas características que tiene este espacio aéreo. La importancia del espacio aéreo dentro de la preservación de la soberanía nacional, y no solo dentro de eso, sino dentro de la vida común del ciudadano de un país. Estos son principios que se establecen no solo a Venezuela, sino de manera global. Podemos establecer pues lo siguiente. Primero que todo, dentro del espacio aéreo se crean diversas estaciones, radares y medios de distintas comunicaciones que permiten lo que es regular todo el tránsito aéreo que ocurre dentro de dicho espacio, dentro de la soberanía de cada país. Cada aparato volador, cada aparato de vuelo tiene diversos tipos de mecanismos o dispositivos que lo hacen localizable. Por ese motivo, entonces, dentro del espacio aéreo, una de sus importancias es que en él se regula todo lo que tiene que ver con el tránsito de aviones, helicópteros e inclusive hoy en día otro tipo de dispositivos o mecanismos de aviación no tripulados. Por eso se hace importante todo lo que tiene que ver con la regulación de dicho tránsito aéreo. También tenemos que tener en cuenta que no es un área vigilada, no es como por ejemplo una frontera en donde puede haber una especie de alcabala o dispositivo militar presencial que resguarde lo que es el espacio de un territorio, lo que es una frontera, lo que puede ocurrir dentro de la misma a través de actividades que o afecten la seguridad nacional o que sean de tipo ilegal, como lo que puede ser un contrabando, como lo que puede ser una inmigración ilegal. Entonces, al no haber una alcabala aérea, por así decirlo, un control fronterizo o una policía que resguarde constantemente dicho espacio aéreo, entonces se hacen necesarios otros tipos de mecanismos como los anteriormente mencionados para regular todo lo que tiene que ver con el tránsito dentro de ese espacio aéreo. Se hace importante también porque pues hay diversos tipos de espacio aéreo, pero lo vamos a resumir en dos. Tenemos, primero que todo, el espacio controlado, que es el que se puede ser utilizado para fines de tipo comercial, para lo que tiene que ver con todos los viajes comerciales de las distintas aerolíneas y todo lo que tiene que ver con viajes de tipo civil, actividades de tipo civil, que es un espacio controlado por todos los medios de regulación que mencioné anteriormente. Entonces tenemos como primer tipo espacio aéreo controlado, que es en el cual pues se presenta ese servicio de control de tráfico aéreo para todos esos vuelos y actividades de tipo más civil. Luego tenemos lo que es el espacio aéreo de tipo militar, que es un espacio de libre circulación, obviamente para lo que tienen que ver con elementos o dispositivos militares. No es regulado
y su tránsito es libre, obviamente dentro de lo que tiene que ver con la noción de cada país tiene control de qué dispositivos o qué uso militar se le está dando a ese tipo específico de espacio aéreo. Otro elemento importante dentro de lo que es las funciones o por qué es importante el espacio aéreo dentro de la soberanía nacional es que tiene una importancia de tipo militar. Ya vamos a profundizar entonces un poco lo que es el espacio aéreo de tipo militar, pues porque al ser un tipo de espacio aéreo, al ser un espacio, no tan transitado, depende de diversas estrategias militares de seguridad para mantener lo que es la seguridad del país. Es, por así decirlo, un espacio más vulnerable a un espacio terrestre, ya que, como ya lo he dicho, es menos transitado, entonces es más vulnerable a actividades de tipo ilícito o de tipo pues que creen algún tipo de desestabilización a la soberanía del país. También es importante dentro de todo lo que tiene que ver con la táctica, ya que obviamente dentro de lo del espacio aéreo permite una visualización más completa del territorio nacional para uno ver la importancia de lo que es el aspecto militar dentro del espacio aéreo y la influencia del mismo. Podemos buscar un ejemplo dentro de la Segunda Guerra Mundial, cuando previamente a lo que era la operación Overlord o lo que conoceríamos como el desembarco de la Normandía, previamente a ese desembarco se realizó durante bastante tiempo una especie de operación falsa, se establecieron bases militares falsas con estructuras, con armamento, con tanques falsos que eran de hecho inflables, con la intención de despistar a los ejércitos o a las tropas alemanas, pensando que por allí se iba a dar dicha invasión, porque pues se estaban acumulando en otro lado, lejos de las costas de Normandía, todo lo que era una fuerte aparataje militar. Entonces obviamente los alemanes pensaban que por allí venía el ataque y resulta que no era esto. Entonces, ¿por qué se hace importante lo del espacio aéreo? Pues porque la estrategia dependió de que a través de la observación de los alemanes del espacio aéreo y lo que estaban viendo desde arriba, todos esos aparatos falsos, todos esos armamentos y todos esos instrumentos falsos, desde arriba pues se veían bastante reales y los alemanes pues pensaron que era una base real y desde allí pues cayó lo que tiene que ver con pues en la trampa y previo a lo que fue el desembarco en Normandía, los alemanes concentraron una mayor fuerza defensiva lejos de las costas de Normandía por ese engaño. Entonces el espacio aéreo, al permitir una percepción más amplia de un territorio, de un país, es importante a la hora de la planificación de las diversas estrategias militares, ya sea de tipo ofensivas o defensivas, dentro de lo que tiene que ver con dicha seguridad nacional. Entonces, esto nos da una idea de no solo las aplicaciones que pueden tener el espacio aéreo dentro de un aspecto militar, sino también en otras aplicaciones. Esa mayor percepción de un espacio aéreo nos permite lo que tiene que ver con avances del tipo de la geografía y la cartografía, ya que permite observar lugares a través del análisis de imágenes aéreas, permite observar espacios inaccesibles o de difícil acceso a la hora de establecer o crear diversos mapas y diversos tipos de elementos relacionados a la cartografía. También lo que tiene que ver con la creación de diversos medios o métodos de ubicación, como lo que es el GPS, que dependen obviamente de sistemas que circulan dentro de ese espacio aéreo, como diversos tipos de medios de telecomunicaciones. Entonces, el espacio aéreo no solo va a tener aplicaciones dentro de lo que tiene que ver con el aspecto militar, sino que puede dar
otorgar información dentro del campo de la geografía, dentro del campo de la tecnología, también dentro del campo de las telecomunicaciones y muchísimos otros elementos. Entonces el espacio aéreo tiene una gran importancia no solo dentro de la preservación de la soberanía nacional y la seguridad de un país, sino también que permite avances en el campo de las ciencias y la tecnología.